en Estados Unidos reveló esta semana que el número de grupos que se dedican al odio racial se ha reducido a sus puntos más bajos desde 2005. Y dice que una de las razones es, primero, que aumenta la presión social en contra de esos comportamientos a nivel nacional. Un tema, decías, el racismo, algo que está no solo en Estados Unidos, está en todas partes, en algunos países más clasismo que racismo, pero combinados los dos. Y decía también que se reducen porque la economía mejora. Ferguson... Ay, puta, lo apagué yo. ¿Qué tan conectado está el tema económico con la calidad de policía que tiene la gente y con la interacción que tiene con esa comunidad? Es una reacción total. Si un ciudad va a poner más cámaras para sacar más plata de la gente, ¿cuándo van a poner las cámaras? Cerca de las escuelas debe ser, pero van a poner en varias partes. ¿Y quién va a pasar los luces? ¿Quién va a hacer más tiempo para recibir una multa electrónica? Pues depende de dónde van a poner las cámaras. Si van a ponerlo en un barrio que no va a encontrar mucho latino, es porque esos casas son muy grandes. No hay mucho tráfico. Si el municipal necesita más plata, van a poner las cámaras donde hay mucho más tráfico. Y eso es en los barrios donde hay personas divertidas que están viviendo ahí. Van a recibir más multas. Las personas que no pueden pagar van a pagar las multas más. Es una cosa económica. El Klan, el Ku Klux Klan, recluta muchas veces acusando a los inmigrantes de estar robándole empleo y ese tipo de cosas. Si la economía está mejorando, la excusa que se usa no tiene ningún impacto. Así que creo que el hecho de que estas organizaciones se estén disminuyendo prueba que la economía ha mejorado y le ha cancelado la excusa de siempre estar atacando a los inmigrantes como personas que están robando los empleos a los blancos. Pero mira que voy a decir algo curioso y que de pronto no se ha tocado también: el racismo contra los latinos por parte de la comunidad negra, que es bastante, ¿no? Sí. Pero el racismo es mutuo, perdón, correcto, es mutuo, pero lo he notado bastante. Por ejemplo, yo hablaba con gente de la calle aquí en la ciudad y ellos dicen: yo prefiero ser parado por un policía blanco y no por un policía afro. Dice, o sea, tengo más derechos yo ante el policía blanco que si me para a mí un policía afroamericano. O sea, tengo desventaja frente a ellos. Y muchas veces hay mayores criterios si quien hace si quien detiene a la persona es un policía hispano, porque muchas veces culturalmente probablemente se asume que se sabe lo que la persona está haciendo. Correcto. Sí, por eso te decía, el problema del racismo no es exclusivo de la policía, sino que es un problema estructural de una sociedad. Junto al clasismo, porque la respuesta económica no es racial, es clasista. O sea, es cuando va mejorando la condición de vida de la comunidad, se caen los argumentos, sí, por ejemplo, y hay más tolerancia. Y creo que el diálogo intercultural tiene que ser válido en este país multicultural. Si hay un país que es multicultural en cualquier parte del mundo, es este. Aquí, en la sola Washington, el solo hecho de haber más de 100 embajadas refleja de que son más de 100 pueblos diferentes representados. Por lo tanto, tiene que existir un diálogo intercultural y no es el origen de la persona la que vaya a ser parte de la fuerza policiva, sino la calidad de la persona, y la educación es fundamental. Pero esa educación tiene que darse en la casa. Una de las críticas que le hacen a Estados Unidos de muchos frentes es que pontifica y le dice a los demás qué hacer, pero dice tiene problemas internos mucho más serios. Vives en Estados Unidos, has vivido en otros países. ¿Qué tan, y lo mismo ustedes que han viajado, han recorrido, la situación de derechos humanos en Estados Unidos comparada con otros países de la región es muy diferente, es muy grande, es similar? Es curioso, y aquí se preocupan mucho por la violación de los derechos por fuera, pero es donde más los cometen. Por ejemplo, lo toqué en un programa antes, el caso de Guantánamo es un caso aberrante de violación de derechos humanos, de una cárcel, la cual no tiene control, donde ni siquiera hay procesados, solamente hay detenidos por años ahí. Eso es violación de derechos humanos, y lo que ese país ha cometido en los países nuestros, invadiéndolos, caso, por ejemplo, Nicaragua en el momento de su guerra, El Salvador, Panamá, Guatemala, las masacres que sucedieron porque este país apoyó dictadores en los países nuestros, eso no lo reflejan aquí adentro. Aquí ni siquiera se sabe, no se toca. Sí. Aquí el problema... Pero hablemos de la situación
actual de quienes viven en este país, de la interacción de la policía, más allá del panorama histórico, es los derechos humanos en Estados Unidos no se respetan como no se respetan en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos existe la pena de muerte y con China son los dos países que más se ejecutan, pero es un proceso legal. En muchos países existe la pena de muerte no legal. Entonces, la pregunta es, ¿hay derechos, los derechos humanos, la situación que vive la persona de a pie, la situación que viven ustedes cuando salen de sus casas a trabajar, se comparan con la inseguridad de otras partes o con los riesgos que enfrentan en otros países? Yo creo que este país ha desarrollado un discurso para más o menos neutralizar el discurso sobre la violación de los derechos civiles. Esta democracia a veces es un poco distorsionada en términos de cómo los sistemas oprimen a las minorías, pero a la misma vez tienen una gran fluidez verbal de presentar un chorro de excusas con las cuales no concuerdan con la realidad. Y lo que veo aquí es que hay violación, pero a la misma vez se disfruta de ciertos principios democráticos aquí. En otros países, la violación de derechos humanos es una cosa diaria. Pero afectó algo, yo me preguntaba también relacionado con el tema, después del 9/11 afectó algo, yo no estaba en ese momento aquí en este país, ¿cómo era antes y cómo era después con respecto a la policía? Eso cambió porque me han dicho, no sé si estoy equivocado, la reacción policiva, por ejemplo, el miedo policivo que existe frente o cuando está deteniendo a alguien es superior después del 9/11 y eso ha conllevado a reacciones violentas, es lo que me han dicho. Pero yo veo en el historial, por ejemplo, de Estados Unidos, y yo no encuentro la respuesta ahí porque Selma, y otros casos de la lucha de los derechos civiles de la comunidad afro en este país, inclusive las grandes protestas de los 70 en Mont Pleasant, aquí en Washington, D.C., me dicen lo contrario. Tal vez acá el tema es la interacción humana es siempre complicada. La interacción de la ciudadanía con el departamento policial es difícil. Esos cambios de los que se hablan responden a incidentes como el 11 de septiembre, a la situación económica, al entrenamiento del policía. ¿A qué tiene que ver? Sí, pues como estás diciendo, todo se cambió en ese tiempo. Ese día, 74 agentes de policía murieron ese día. Más de todo estaban en rescate, ayudando gente para salir de los torres. Pero hay de ese punto hasta ahorita estaban en combate con terrorismo, que hasta el momento estaba fuera de los Estados Unidos y ya entró adentro. Ya cambió el vista del policía, el tratamiento, el equipo que estaban usando, los vehículos y todo, se estaba cambiando. Ellos estaban buscando terroristas aquí en los Estados Unidos. Y también estaba cambiando la economía, estaba cambiando el diversión de todo el país. En todo ese fue un choque que hasta este momento, si estamos aquí sentados hablando de eso, estamos listos para cambiar eso. ¿Y cómo vamos a cambiarlo? Con comunicación. La policía, y no nomás la policía, pero las personas que tienen responsabilidad en una ciudad municipal, necesitan hablar con los varios grupos. Y esos grupos van a decir al policía cómo van a mantener su entrenamiento, cómo van a hacer una relación, cómo van a reclutar más gente. Eso nomás es para la policía, pero todo el grupo necesita sentar juntos para hacer eso. Tenemos que ir a la pausa, más opiniones. ¿Cómo interactúan ustedes? ¿Qué imagen tienen de su policía? Sul Portillo dice, en Estados Unidos se respeta a los policías y el que no respeta siempre termina muy mal. No estoy a favor del abuso, pero estos muchachos de verdad que son bien rebeldes.